Entonces vamos a comenzar con este webinar, con esta plática. Y primero que nada, yo les voy a lanzar una pregunta. Yo les voy a lanzar una pregunta porque es algo que nos hemos estado dando cuenta a lo largo de muchos años de trabajar en sistemas de gestión. Y mi pregunta es, en qué momento se debe levantar una no conformidad? ¿Sale? ¿En qué momento se debería o se debe levantar una no conformidad? Entonces yo les pido de favor a mis amigos que están aquí a través de Zoom y a nuestros amigos de Facebook que me apoyen para dar respuesta haciendo uso del chat. ¿En qué momento debemos levantar una no conformidad? Voy a conectarme aquí también en el teléfono para estar monitoreando. El video. ¿Sale? Y entonces Francisco Mesa dice, cuando exista una desviación en un proceso, gracias Francisco. Nuestro amigo Uri Adán nos dice, cuando un incumplimiento es repetitivo, muchas gracias, mi querido Uri. Alfredo Herrera dice, buen día, cuando no se cumple con un punto de la norma, muchas gracias Alfredo. Gabriela nos dice, por algún incumplimiento a los requisitos de la norma, quiero por favor que todos en este momento tomen nota de lo que está comentando Gabriela, ¿sale? Es un punto bien importante esto que acaba de comentar Gabriela. Muy bien, ya me conecté aquí a Facebook, al teléfono, entonces lo tenemos por acá. Luego dice Carolina, cuando existe una falta en algún proceso que afecte al producto o al servicio. Muy bien, muchas gracias Carolina. Chava Peralta dice, incumplimiento de un requisito legal, reglamentario, queja del cliente o ISO. Muy bien, muchas gracias, Chava. Patricia Díaz, un gusto, Pati, ¿cómo estás? Dice, cuando un auditor identifique falla en el proceso en medio de la auditoría. Muy bien. Y bueno, nuestros amigos de Facebook todavía están un poquito dormidos, ya son las 11 de la mañana, horario del centro de México, todavía no tenemos, tenemos personas que nos están acompañando. Les mando un cordial saludo, pero todavía no tenemos ninguna respuesta de nuestros amigos de Facebook. Entonces, bueno, vamos a tomar como referencia todas estas cuestiones, pero yo les había comentado que por favor tomáramos nota un poquito de lo que estaba comentando Gabriela, ¿sí? Gabriela toca un punto bien importante y dice, cuando existe una falta en algún, no, perdón, estoy tocando el de Carolina, dice, por algún incumplimiento a los requisitos de la norma, ¿sí? Varios de ustedes comentaron algo similar. Yo primero que nada quiero aterrizar el concepto técnico para después aterrizar los conceptos generales, ¿sí? Cuando hablo de conceptos técnicos no quiere decir que voy a hablar de otras cosas que no sea algo que ustedes conozcan como son las normas ISO. Entonces, en este momento o en este caso, debemos de considerar que, por ejemplo, la norma ISO 9000 maneja cierta terminología que a su vez aterriza para casi todas las normas de sistemas de gestión, como ISO 14, como ISO 45, como ISO 21000, como ISO 37, incluso 19011 también maneja ciertos términos y definiciones que están alineados con lo que dice la norma ISO 9000. Y el concepto fundamental que quisiera resaltar en este caso es el concepto de requisito. ¿Qué es un requisito? Porque después empezamos a ver dentro de la participación de varios de ustedes diferentes tipos de requisitos. La norma establece algunos tipos de requisitos, sin embargo debemos de considerar que un requisito es algo que forzosamente debemos de cumplir dentro de un sistema de gestión. Y debemos de comprender que en un sistema de gestión está conformado por diferentes tipos de requisitos. Por ejemplo, Salvador comentaba que existen los requisitos legales, ¿sí? Y entonces debemos de considerar, debemos de comprender que, por ejemplo, si estamos trabajando en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, existen normas oficiales mexicanas en el territorio mexicano, o existen decretos en otros países que nos hace o nos obliga, ¿sí? Existen leyes, existen reglamentos que nos obliga a pegarnos a estas leyes, a estos reglamentos, a estas situaciones,
para poder dar cumplimiento, para poder llevar a cabo ciertas actividades independientemente contemos o no contemos con un sistema de gestión, ¿sí? Esta parte sí es bien importante que tengamos claro, porque algo que pasa muy comúnmente en todas las partes del mundo, que muchas veces el tema de los requisitos legales, al no tener un conocimiento profundo de estos requisitos, los omitimos y eventualmente he sabido o me han comentado en muchas ocasiones que llegan las autoridades y empiezan a levantar diferentes tipos de penalizaciones, ¿verdad? Por no dar cumplimiento con algún requisito que viene dentro de estas normatividades, dentro de estas leyes, dentro de estos reglamentos. Ahora, los sistemas de gestión, precisamente, una de sus funciones, no quiero decir que sea la función principal, pero una de sus funciones tiene que ver con poder apoyar a la organización a realizar o a dar cumplimiento con estos tipos de requisitos. Entonces, algo que debemos de considerar es que nuestro sistema de gestión está conformado por diferentes tipos de requisitos. Salvador comentó requisitos legales. Sin embargo, alguien comentaba que, por ejemplo, los incumplimientos hacia algún punto de la norma. En términos generales, esto que mencionaron, el punto de la norma son requisitos que pide el estándar o los estándares que queremos nosotros asumir o que queremos nosotros integrar a nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Esos requisitos lo podemos llamar como requisitos de sistema. Ahora, viene una parte bien interesante. Debemos de recordar y debemos, para los neófitos o para los que son un poco más nuevos trabajando en este tema de sistemas de gestión, es importante que ustedes comprendan que los requisitos que pide la norma son requisitos genéricos. La norma o las normas, ¿sí? Son requisitos genéricos. ¿Qué quiere decir este concepto o este término de ser un requisito genérico? Punto número 1, quiere decir que la norma no te dice cómo hacerlo. Tú como organización deberás establecer en tu organización, en tu sistema, cómo vas a dar cumplimiento precisamente con los requisitos que establece la norma. Por ejemplo, voy a jalar un requisito transversal que piden todas las normas de sistemas de gestión. Por ejemplo, el tema de la revisión directiva, con algunas adecuaciones. Cada norma tiene sus delimitantes, pero todas las normas en el requisito 9.3 nos vamos a encontrar con que tenemos este requisito de hacer una revisión directiva. Y entonces la norma nos dice que debemos de llevar a cabo esta revisión a intervalos planificados, ¿sí? No te dice que debe ser una vez al año, no te dice que, salvo la ISO 21001, por ejemplo, que sí me acuerdo que dice, por lo menos se debería hacer una revisión directiva una vez al año, ¿sí? Pero no te dice, por ejemplo, la norma, no te dice 9001, 14, 45, 21, cuáles son los criterios que debes establecer para llevar a cabo la planificación de la revisión directiva, ¿sale? Por ejemplo, existen organizaciones que determinan un criterio que la revisión directiva se va a llevar a cabo con el cierre del año fiscal o con el cierre de año, por ejemplo, por ahí de diciembre, enero, o se van a llevar a cabo revisiones directivas parciales de todos los requisitos que pide la norma en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque eventualmente algunos directores o a la alta dirección le interesa estar monitoreando, le interesa estar viendo, por ejemplo, si lo planificado se está implementando de manera eficaz. Llámense los objetivos o los planes para lograr los objetivos, llámense objetivos estratégicos, llámense riesgos, oportunidades, etc. Entonces, empezamos a ver que cada organización establece sus criterios, establece sus requisitos del sistema de gestión, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Es importante mencionar esta parte porque muchas veces me ha pasado, por ejemplo, en auditoría o cuando llevamos a cabo algún tipo de comité, que el auditado o los clientes o las organizaciones dicen, oye, es que esta parte o esto que estás pidiendo no lo pide la norma.
Ok, no lo pide la norma, pero volteamos a ver a tu manual del sistema de gestión, o voltamos a ver algún proceso, volteamos a ver alguna información, ¿y qué creen? Eso sí lo dice tu proceso o sí lo pide el sistema de gestión. Entonces, al ustedes establecerlo dentro del sistema de gestión, para dar cumplimiento con algún requisito, se convierte automáticamente en un requisito de la organización, en un requisito del sistema. Entonces, es por eso la parte de importancia de comprender estos temas. ¿Sale? Voy a barajear un poquito algunos de los comentarios que nos pusieron por acá. Y, por ejemplo, Francisco nos hace alusión, y también Uri, hacia el tema cuando existen incumplimientos o desviaciones del proceso. Y fíjense, esta parte es bien interesante. Incluso es un tema hasta yo creo que de otro webinar para clarificar y explicar un poquito más esta parte. Cuando nos metemos al tema de acciones, de salidas no conformes, productos no conformes, nos vamos a dar cuenta que la misma norma nos establece que cuando se identifican las salidas de los productos o servicios no conformes, te dice, y debes de registrar la no conformidad. ¿Por qué? Porque existió de alguna manera una desviación o un incumplimiento dentro de mi proceso. Y ese incumplimiento, por ejemplo, pudiera ser que tal vez no apliqué algún control, que probablemente me salté una o dos actividades dentro de mi proceso, probablemente que no llevé a cabo el registro, la liberación de manera adecuada o de manera completa, y son desviaciones o incumplimientos que se hacen eventualmente en el día a día. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, o me ha llamado la atención que algunos auditados dicen, es que no, el cliente no se quejó, el cliente no levantó una queja, y entonces como no levantó una queja, yo no lo voy a atender como una no conformidad. Sin embargo, si somos muy coherentes y si somos muy concretos con lo que estamos revisando, nos damos cuenta que existe, por supuesto que existe, un incumplimiento y además algo curioso, la organización ya lo identificó, que probablemente el cliente no registró o no utilizó el formato que establecen para llevar a cabo una queja, eso es muy diferente. Incluso ahí valdría la pena observar o analizar que los mecanismos para levantar o recoger la retroalimentación de los clientes no están siendo eficaces. Digo, es muy fácil, por ejemplo, algo que pasa en algunas organizaciones, me ha tocado, que dicen, ok, tienes la queja, levanta el formatito. Y si somos flojitos, como es mi caso, a veces no. Ya decimos, mira, ¿sabes qué? Ya no pasa nada. Ya ahí quedó. Lo que sí voy a hacer es nunca vuelvo a comprar en este lugar. ¿Vale? Y entonces debemos de considerar que existen ciertas situaciones o ciertos temas. Por ejemplo, recientemente recibí una llamada de un cliente, que les mando un cordial saludo, y por allá en el estado de Guanajuato, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no estamos conformes con el actuar del auditor porque consideramos que un hallazgo que nos dejó no era no conformidad. Ok, le digo, entonces, ¿qué es lo que deseas hacer? ¿Deseas quejarte de la actitud del auditor o deseas apelar la decisión de la no conformidad? Si es una queja, yo ya te la estoy tomando, y ya estoy tomando nota y está bien, ¿sale? Lo que sí te voy a pedir es que me clarifiques qué es lo que no te pareció del auditor, porque si dices que no iba bien peinado o si tal vez no llevaba corbata, pues bueno, lo considero, ¿no? Lo tomo también como en cuenta. Pero si es un tema actitudinal, esa parte sí es bien importante. No, es que, ¿sabes qué? Pues se nos juntaron los temas y era mucho que auditar, etcétera, y pues pasamos de un tema a otro y ya al final no se revisó una evidencia que sí teníamos y que tiene que ver con la apelación. Y mira, pues bien fácil. Si quieres, puedes meter esta parte de la queja, yo la tomo como queja o sugerencia, hubo oportunidad, pero la parte de apelación sí necesito el sustento técnico para saber cuál es la parte que desde tu punto de vista y desde tu sistema de gestión, sí efectivamente funcionó los mecanismos que estableciste y de acuerdo a lo que tú estuviste viviendo en la auditoría, realmente había conformidad.
¿Sale? Entonces, hay algunos mecanismos que sí o sí necesitas información para poder hacer una investigación. Por ejemplo, en el caso de un accidente, para tema de seguridad y salud, pues sí necesitamos evidencias, necesitamos revisar probablemente videos de vigilancia, registros, etcétera. Es parte de lo que se tiene que hacer dentro de una organización. Pero eventualmente hay algunas situaciones que se pueden levantar a través de un audio, se pueden levantar a través de otros mecanismos o simplemente a través de una llamada de seguimiento. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿qué es lo grave? Y que de hecho por aquí lo identifiqué en uno de los comentarios. Lo grave es creer que una no conformidad se debe de levantar únicamente cuando un auditor lo identifica en una auditoría. Eso sí sería sumamente grave. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que únicamente vamos a levantar una no conformidad en una auditoría, primero, debemos de recordar que las auditorías son ejercicios que se hacen de buena voluntad, ¿sí? A diferencia de una verificación, una inspección de una unidad gubernamental, las auditorías son ejercicios que nos permiten, a través de un muestreo, ¿sí?, evaluar si el sistema de gestión se mantiene y cumple. Eventualmente, ustedes saben que los muestreos tienen incertidumbre, existe un grado de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Pues no necesariamente lo que estamos viendo es en totalidad de la población. Y ustedes internamente, en control de calidad, en los procesos, en las áreas, en auditorías internas, por comentarios que van escuchando de los clientes, saben en qué momento sí existen elementos para poder identificar incumplimientos del sistema de gestión. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, mis amigos de Facebook, que se manifiesten. ¿Estamos bien por aquí? A ver si alguien puede poner comentarios. Muy bien. Por aquí por Zoom, ¿todo bien? Excelente. Bueno, entonces, tomando esta consideración, saludos, don Mario. Tomando esta consideración, debemos visualizar que, que entonces no necesariamente cuando exista un incumplimiento o una queja o lo identifique un auditor, se debería detonar una acción correctiva. Una no conformidad, haciendo y redundando toda esta situación, es un incumplimiento hacia algún requisito, llámese proceso, llámese de la norma, llámese incumplimiento con requisitos de cliente, de hecho por aquí alguien lo puso en Zoom, algún incumplimiento contractual, por supuesto, ¿qué más? Etcétera, ¿no? Todo lo que acabamos de ver son incumplimientos y entonces un incumplimiento de un requisito, de acuerdo a los términos y definiciones que maneja 19011, 9001, 14001 y todas las normas, es igual a una no conformidad, incluyendo, como lo maneja 9001, las quejas de los clientes. Entonces, aquí sí debemos de ir considerando y debemos de ir evaluando, por ejemplo, que cuando existen estas situaciones, entonces mi sistema de gestión debería tener los mecanismos apropiados para entonces, ya los identifiqué, estas desviaciones, estos incumplimientos, estos comentarios, estas quejas, entonces jalo la información, ¡fum!, y la meto al tema de análisis. ¿Por qué? Uno de las principales funciones, o más bien la principal función de la acción correctiva, no es únicamente corregir la situación que se presentó. Ejemplo, ¿a qué me refiero? Porque esta parte también es muy común. Es muy común que nosotros creemos o creamos que una no conformidad únicamente es cuando existe algún incumplimiento en auditoría y la acción correctiva únicamente es borrar lo que pasó o tapar el bache, como yo le llamo. ¿Qué quiere decir?
No se llevó a cabo un plan para lograr un objetivo. Hago referencia a 9001. Entonces, la acción correctiva es generar el plan. No, señores. ¿Vale? Esa es la corrección y esa es la acción inmediata que se debe hacer en estos casos. Pero no es la acción correctiva, porque acuérdense que el objetivo de la acción correctiva es asegurar o eliminar que una situación que ya se presentó no siga pasando, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, me voy a tomar esta situación como un tema de referencia. El ejemplo que estoy dando, por ejemplo, un plan no se estableció, no se cumplió, etc. Bien, yo lo que tendría que empezar a analizar, y entonces en este momento es cuando entramos a ver el requisito 10.2 de ISO 9001 de la norma, ¿sí? Tengo que empezar primeramente, ya una vez que reaccioné ante esta no conformidad, y aquí lo dice textualmente el requisito. 1. Tengo que tomar una acción para controlar y corregir. ¿Qué quiere decir? Incluso yo los invitaría a que revisáramos el requisito 8.7, el tema de servicios y salidas no conformes. La misma norma nos da cierta luz. Cuando ya identificamos alguna falla, un producto, un servicio no conforme o un incumplimiento, yo tengo que corregir, ¿sí? Independientemente de lo que se haga, si ya lo identifiqué, tengo que corregir. ¿Para qué? Para, por supuesto, evitar que eso siga pasando de forma inmediata. Incluso, el punto 2 te dice, parte de la corrección puede ser que hagas frente a las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias que se puede pagar por un incumplimiento de un requisito? Vamos a poner algunos ejemplos de lo que ustedes están viendo. Bueno, si es un tema de sistema de gestión, por ejemplo, el caso que estoy dando, que vamos a pensar, no se llevó a cabo la revisión directiva. Bien, ok, es parte del sistema de gestión y además, si lo vemos desde el ciclo de Deming, es una parte importante porque es donde se toman las decisiones para ver si se va a hacer una acción correctiva o si se va a hacer una mejora, ¿sí? Y entonces, en este momento, nosotros debemos de evaluar, primero que nada, ¿cuál es la consecuencia? Pues hay un incumplimiento. Y el incumplimiento es igual a una no conformidad. ¿Va a pasar algo? Pues no, probablemente si es una no conformidad mayor, probablemente, y si es una organización que está certificada, pues exista una no conformidad mayor, porque es un tema que puede afectar definitivamente a los objetivos del sistema de gestión. Si no afecta mayormente, entonces pues, es un incumplimiento y hay que hacer la acción correctiva y se acaba. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando son no conformidades o desviaciones o incumplimientos relacionados, por ejemplo, con procesos o con algunas actividades que sí afectan directamente o que sí afectan precisamente la conformidad del servicio, la conformidad del producto? Entonces, parte de hacer frente a las consecuencias probablemente tenga que ver con hacer alguna penalización, asumir alguna penalización, otorgar alguna garantía, ¿sí? Algún producto que recompense esa situación, entre otras situaciones, ¿sale? Entonces, debemos empezar a visualizar que esto es el primer paso que debemos hacer cuando existe un incumplimiento, ¿sí? Un incumplimiento en nuestro sistema de gestión y, como lo dice la norma, incluyendo alguna queja de los clientes. Esté documentado o no esté documentada, la norma no lo dice. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes evalúen o cuando ustedes lleven a cabo la parte de 913, satisfacción del cliente, o cuando lleven a cabo las actividades relacionadas, por ejemplo, en 8.2, donde establecen mecanismos para obtener la retroalimentación con el cliente, algo que me ha tocado ver muy comúnmente es que existen, por ejemplo, vamos a pensar, existen encuestas de satisfacción donde el cliente claramente está marcando o está evaluando una situación
como que está incómodo, que no está a gusto, que existe cierta situación para poder mejorar o para poder atender. Si vamos a una encuesta, probablemente si la organización estableció un mecanismo o una metodología donde incluye el aplicar la encuesta o hacer alguna llamada de telemarketing, donde existe una escala de Likert del 1 al 5 o del 2 al 10 o del bueno, excelente, malo, regular, pésimo, ¿sí? Y vemos algunas preguntas o algunas situaciones que el cliente claramente se muestra molesto y dice pésimo o malo, o 2 o 4, o 1 o 2. Y entonces cuando tenemos estas situaciones, muchas veces las organizaciones me ha tocado observar que lo que limitan o lo que dicen es, bueno, pues ya, yo ya apliqué y ya di cumplimiento porque la norma dice que tengo que monitorear la satisfacción del cliente o la percepción del cliente en relación con los requisitos de mi producto o de mi servicio. Yo ya cumplí, bueno, sí, pero parte del objetivo de monitorear o de establecer mecanismos para obtener esa retroalimentación de tus clientes tiene que ver precisamente con que la organización pueda también captar esa retroalimentación y la pueda trabajar a través de estos mecanismos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en los sistemas? Es que esa actividad ya no se engrana con este otro requisito que al final de cuentas debería o debe estar engranado en esa situación. Bien, hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta, mis queridos amigos de Zoom y mis queridos compañeros en Facebook? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Gracias, Fer. Por acá, todo bien. Gracias, Eric. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando con esta situación. Bien. Entonces, entramos al segundo paso o al segundo punto que nos dice la norma. Una vez que nosotros ya establecimos o ya corregimos y ya implementamos los mecanismos para evitar, incluso fíjense cómo está relacionada esta parte, y lo vamos a ver más adelante con la parte de gestión de riesgos. Cuando ya asumimos el golpe, ya corregimos, entonces el siguiente punto tiene que ver con evaluar precisamente la necesidad de tomar estas acciones para eliminar las causas. O sea, la causa de una no conformidad, me regreso al ejemplo, por ejemplo, vámonos primero con el tema de un tema de sistema de gestión. Por ejemplo, que no se haya revisado el contexto de la organización. ¿Sí? El sistema de gestión estableció que se revisa el sistema una vez al año. Y pasó un año y no se revisó nada. ¿Sí? Entonces, la causa no tiene que ver con que no se llevara a cabo la revisión. O sea, ese es, como yo siempre lo he dicho, esa es la punta del iceberg. O sea, no se revisó, pero ¿qué hay detrás de que no se haya revisado? Normalmente, y si pueden tomar nota de esto, las no conformidades o los incumplimientos o las fallas dentro de un sistema de gestión ocurren por algunas causas que las voy a mencionar a continuación. A ver si con esto, Uri, por ahí queda lo de tu pregunta. Primero, eventualmente es porque dentro del sistema de gestión no existen mecanismos en cómo dar cumplimiento hacia ciertos requisitos. Debemos de recordar que un sistema de gestión es un conjunto de criterios, un conjunto de políticas, conjunto de métodos, conjunto de controles, conjunto de instrucciones para gestionar los objetivos de la organización. Por ejemplo, si estamos hablando de ISO 14001, pues los objetivos van a estar muy circundados o van a estar muy orientados hacia el tema de los aspectos ambientales significativos. Si estamos hablando de ISO 37000, pues los objetivos están muy enfocados. ISO 37001
están muy enfocados hacia gestionar temas de corrupción o temas de soborno, posibles casos de soborno, ¿vale? Pero bueno, entonces aquí el punto o aquí el tema que debemos de ir considerando, debemos de ir evaluando, es que nosotros debemos de ir identificando, por ejemplo, el tema de los objetivos de calidad o el tema de la revisión del contexto. Muchas veces dentro del sistema únicamente se establece el objetivo y ¡pum! Y con eso se da cumplimiento. Sin embargo, no se dejan mecanismos para poder actualizar esos objetivos. Por la misma norma los establece, ¿no? Los objetivos pueden ser actualizables. ¿Por qué? Porque eventualmente se logra el objetivo o porque eventualmente también puede ser que se busca o se persigue algo diferente dentro de la organización o porque eventualmente existe una ampliación dentro de los servicios, dentro de los productos que se realizan y entonces existe esta dinámica donde tendría también que establecer objetivos para esta nueva línea de negocio que estoy teniendo, ¿sale? Y esto a veces no pasa. Esto a veces se hace al inicio cuando se está implementando el sistema de gestión y por falta de carencia de estos criterios, de estos métodos bien definidos, entre otras cosas, se dejan de hacer las actividades. Incluso por eso mismo, cuando existen estos cambios de administración de sistemas de gestión, ¿sí? Por ejemplo, se va el responsable del sistema de gestión, el que sabía cómo se movía todos los hilos de la organización y que se sabía cómo tenía que llevarse a cabo perfectamente todo el tema de la administración y el mantenimiento del sistema de gestión para ir solventando el tema de las auditorías, se va, la persona que llega voltea a ver un sistema de gestión y dice, ah, caray, pues es que no tiene claramente definido en algún instructivo, en algún manual, en algún procedimiento, etcétera. Y entonces, pues llega un nuevo administrador y tiene que empezar a ver cómo le va a hacer para dar cumplimiento con los requisitos para afrontar una nueva auditoría. Y esa parte no es la parte más importante, cómo voy a afrontar una auditoría. Yo siempre le he dicho que la parte importante realmente de un sistema de gestión es que ayude a la organización a poder lograr sus objetivos y sus metas. Y por ejemplo, en este caso de las no conformidades y las acciones correctivas, un tema importante tiene que ver con que esto no pase nuevamente. A mí me ha pasado varias veces que la alta dirección, incluso los mismos, se ve en la trazabilidad de los informes de auditoría, cuando eventualmente se presenta la misma no conformidad varias veces. Y esto es precisamente por dos cosas. Uno, o no se atiende bien o no se implementa bien la acción correctiva, no se identificaron causas reales. Dos, y lo vamos a ver más adelante, que es otro requisito dentro de aquí de la norma, no se integra de manera correcta al sistema de gestión. O tres, no existe un seguimiento tampoco en auditorías internas. Pero bueno, me voy a regresar al tema de las causas de las no conformidades. Por ejemplo, otra situación que se puede presentar, el motivo de que existan incumplimientos, es que sí existan criterios, sí exista algún mecanismo. Cuando hablo de mecanismos, ustedes visualicen criterios, políticas, controles, etcétera. Todo lo que puede estar dentro de un sistema de gestión. Entonces, que sí existe el mecanismo, pero no es apropiado o no es claro. Por ejemplo, un manual que dice que la organización revisa el sistema de gestión o revisa el contexto de la organización una vez al año. ¿Sale? ¿Ok? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Quiénes participan? Y eventualmente, pues esto lo hizo en un inicio, pues probablemente el representante del sistema, probablemente la alta dirección, o un miembro de la alta dirección, o un consultor, etcétera. Y con el paso del tiempo, como son actividades que se hacen esporádicas, pues, ¿qué es lo que sucede? Se deja de hacer. Y entonces tenemos el caso de incumplimiento. Entonces, si hay un mecanismo, pero no está claramente definido cómo llevarlo a cabo. Punto número 2, punto número 3 está muy pegado con el punto número 2. Eventualmente,
eventualmente no existen mecanismos de seguimiento, o los mecanismos de seguimiento son muy endebles. Por ejemplo, hacer auditorías una vez al año y no dedicarle el tiempo suficiente para tomar un buen muestreo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues sí tengo establecido un mecanismo de hacer una auditoría, pero como mi auditoría la hago en el mes de agosto y la revisión directiva es hasta el mes de enero, no lo audito. Y entonces no lo audité. Y eso tiene que ver incluso con la planeación de la auditoría, ¿no? No lo audité, llega la auditoría externa y ¡pum! No conformidad porque no se hizo. Ah, ok, ahí tenemos una situación. ¿Sale? O por ejemplo, vamos a pensar en otro tema, por ejemplo, un incumplimiento con que el personal no esté haciendo uso del equipo de protección adecuado, ¿no? Las organizaciones establecen cuáles son los mecanismos o incluso los mecanismos se establecen ligados hacia normas oficiales y entonces eventualmente eso no se cumple. ¿Por qué? Bueno, pues cada organización sabrá por qué no se hace, pero eventualmente una de las causas de las que no se hace es porque no existe un seguimiento apropiado de la aplicación de los controles y los mecanismos y las políticas que se han establecido. Y entonces imagínense auditar ese control o ese mecanismo una sola vez al año. No, hay que establecer dentro del sistema de gestión mecanismo, y aquí lo vamos a empezar a ver, que pueden estar ligados con la gestión de riesgos. ¿Quién es el encargado o quiénes son los encargados de hacer una supervisión efectiva para el uso del equipo de protección? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, a mí me tocó ver en algún caso, y eso está ligado con varios temas, ¿no? Incluso está ligado con el tema de toma de conciencia y con el tema de competencia que tiene que ver con los conocimientos. Me tocó ver o entrar a una empresa donde el responsable de llevar a cabo la supervisión de la seguridad y temas de equipo de protección, que es el responsable de planta, y eventualmente el responsable de planta es el que más incumplimientos tenía con el uso del equipo de protección. Entonces es una cosa como medio incoherente, pero que sí llega a pasar dentro de las organizaciones. O por ejemplo, esa responsabilidad se le atañen a un supervisor o a un guardia de seguridad que está en la entrada viendo que todo el personal entre con esta situación, y entonces empezamos a ver que el guardia de seguridad pues no tiene los conocimientos o a veces no tiene la autoridad, que también tiene que ver con el tema de responsabilidades y autoridades, para poder decirle a un colaborador, ¿sabes qué? Es que tú no puedes entrar a la fábrica porque no traes el zapato adecuado, o no puedes entrar a la fábrica porque no traes los tapones auditivos. ¿Vale? Muy bien, entonces empezamos a ver algunos temas. Uri entonces dice cómo identifica una queja ficticia de una real, luego se quejan solamente por afectar al laboratorio. Uy, bueno, no sé cómo sean tus clientes, mi querido Uri, pero normalmente cuando un cliente se queja es porque se percibe afectado dentro de lo que tú le prometiste. Normalmente, aquí la situación que habría a veces que revisar, incluso, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Cuando a veces el cliente se queja, oye, es que quién sabe qué. Ok, bien fácil, pues vámonos a los documentos y vámonos a ver qué mecanismos son los que estamos utilizando para que esto no pase, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en México tenemos una pésima costumbre de no leer contratos. Y en el contrato normalmente, por eso la misma norma, cuando establece en 8.2 para el tema de calidad, que debes establecer los requisitos de los servicios y los productos, pues tiene que ver también con muchas de estas cuestiones, ¿no? Porque tú como organización le vas a decir a tu cliente a través de un contrato, a través de una cotización, a través de algo, señor don cliente, yo necesito esto, 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 esto y esto, y bajo estas situaciones vamos a hacer esto, y bajo estas situaciones vamos a hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale, Uri? Y eso te lo va a llevar a cabo o el determinar si una queja de un cliente es solamente un berrinche o si es una situación que realmente se presentó. Esta evaluación de la que estoy hablando, este análisis de lo que estoy hablando, te va a llevar a decir, bueno, sí, efectivamente, mi contrato probablemente no dice que si no está
realizado, si no está, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si la muestra no es recolectada por el laboratorio, no le puedo procesar el estudio, pensando en que es un laboratorio clínico, ¿no? Ah, ok, eso no me lo dijiste y eso no se establece en ningún lado. ¿Cómo le? Ah, bueno, vamos a meterle aquí dentro de una notita, vamos a meter un mecanismo donde se le dé a conocer al cliente que si la muestra no se recolecta en esta hora bajo estas condiciones, no va a ser aceptada o será aceptada bajo una autorización y tenemos otro formatito. ¿Sale? Pero bueno, esos son temas que al final de cuentas, ese análisis profundo te debería de llevar. Bien, entonces después dice Uri, entonces estamos hablando que tenemos o que debemos de tener una persona para realizar la supervisión de los registros del sistema de gestión diariamente. Mira, mi querido Uriel, esa parte sería muy aventurada decir que sí. Realmente es que quien lo va a determinar es cada organización y lo va a determinar precisamente de acuerdo a la disciplina y al tema de toma de conciencia que tenga la organización, ¿vale? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver organizaciones de todos los tamaños que son sumamente disciplinados con el tema de mantenimiento de los registros o la información documentada. Muy disciplinados. Y lo contrario, empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes, que traen un tema increíble con el tema de mantenimiento de los registros. Registros incompletos, registros que no existen, se saltan esto, se saltan aquello, y es un tema que tiene que ver con la toma de conciencia y al final de cuentas no es tanto el conocimiento, sino es más bien cuáles son los mecanismos que establece la organización para poder tratar de sumar un poquito, de sembrar un poquito hacia el tema de toma de conciencia, ¿sale? O sea, en este curso no te vamos a dar, o en esta plática no te vamos a poder dar incluso, si tu empresa es exactamente de lo mismo que otra empresa, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cada empresa vive temas diferentes y entonces ante esa situación, por ejemplo, si tu organización es de las que son sumamente disciplinadas, probablemente no necesites de un supervisor de documentos. Pero si son de las organizaciones que son sumamente disciplinadas, pues de alguna manera ya tú eres consciente, si eres el administrador del sistema de gestión, que esta situación te va a llevar normalmente en una auditoría a tener algunos hallazgos de no conformidad por temas de incumplimiento a tu mismo sistema o por falta de evidencia o por falta de claridad de evidencia sobre lo que se está haciendo. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí ya tenemos el tema de que vamos a evaluar y esa evaluación, fíjense, algo bien curioso, no solamente la evaluación que vamos a hacer es sobre las causas, ¿sí? De revisar la no conformidad y las causas que se van a hacer. Hay un punto que muy pocas organizaciones llevan a cabo y a veces es por falta de conocimiento, falta de visión o entendimiento de cómo funcionan los requisitos a veces de la norma o esa amplitud. Por ejemplo, el punto 3 del inciso B dice, determinar si existen no conformidades similares o que potencialmente pudieran ocurrir. Y entonces yo aquí les pido que abran su mente y visualicen, por ejemplo, organizaciones donde existen, vamos a pensar, varios proyectos. La organización tiene 10, 15 proyectos a lo largo de cierta zona geográfica, ¿sí? Y entonces de momento vemos el proyecto A y en el proyecto A se encuentra que existe equipo de medición el cual está identificado como no idóneo y lo están utilizando dentro de la prestación del servicio, dentro de lo que se esté haciendo en ese proyecto, ¿sale? Bueno, ya que se hizo el análisis de cuáles fueron las causas para que ese instrumento saliera del área de cuarentena o del área de aislamiento, donde debería de estar un equipo no idóneo y lo están utilizando, pues hay que voltear a ver los otros 10 proyectos, porque si esto pasó en este proyecto, en los otros almacenes posiblemente pudieras
pudiera suceder algo similar. ¿Sale? O por ejemplo, me voy al tema de mantenimiento de información documentada. Cuando existen evidencias de incumplimientos, por ejemplo, de que no se tiene un formato o no se lleva a cabo un registro, etcétera, pues eventualmente se identificó la evidencia en un área, en un proceso, pero esa misma situación pudiera estar sucediendo en otras áreas o en otros procesos. ¿Sí? Entonces, debemos ir visualizando que eventualmente existen no conformidades que pueden suceder de formas diferentes, de forma similar, o que pudieran ocurrir en otras situaciones. Por ejemplo, ahorita les hablé de un tema bien interesante, ¿no? De un tema de cómo la norma gira a veces en diferentes aristas. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que nosotros tenemos un requisito como triangulado, o son 3 requisitos que están como triangulados dentro del sistema de gestión. Hablaba yo del tema toma de conciencia, ¿sí? La norma establece que el personal debe ser consciente en diferentes ángulos: política, objetivos de calidad. Y la parte más interesante es cómo contribuimos a la eficacia y a la mejora del sistema de gestión. Y la otra parte, en qué pasaría, palabras más, palabras menos, si nosotros incumplimos con algún requisito del sistema de gestión. Entonces, fíjense, estas partes o estos temas de toma de conciencia debemos de comprender que para poder ser conscientes, el primer paso es tener conocimientos. Y entonces vamos a voltear en 9001, en 716, donde nos habla de los conocimientos de la organización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir a una persona que sea consciente si, por ejemplo, ni siquiera conoce cuáles son los requisitos legales aplicables al producto o al servicio que está prestando, que está produciendo? ¿Sí? Y entonces, si yo empiezo a ver esta situación, yo tengo que ver hacia el tema de competencia, porque debemos de recordar que la competencia es el saber hacer. En otras palabras, el tener la capacidad de aplicar conocimientos. ¿Sí? Y en este saber hacer entra el tema de conocimientos y el tema de habilidades. ¿Vale? Y por ejemplo, haciendo alusión hacia la situación o hacia el tema de no conformidades, una práctica que hacen muchas organizaciones, y no es que esté mal, a veces falta engranar algunos temas, como este, es que la responsabilidad de las autoridades para el tema de llevar a cabo las acciones correctivas la delegan a los responsables de área, a los gerentes de área. Y entonces volteamos a ver el tema de conocimientos y observamos que no tienen claramente definido cuáles son los conocimientos que debe de tener una persona para poder gestionar la acción correctiva. Y el conocimiento más grande que se ve es un procedimiento de acciones correctivas, que es una copia y pega de la norma. ¿Sí? Y volteamos a ver el perfil de competencias. Vamos a pensar que esta organización estableció un perfil para determinar las competencias, y vamos a ver que en ese perfil ya le asignaron la responsabilidad de llevar a cabo las acciones correctivas, pero tampoco vemos ningún conocimiento en cómo llevar a cabo esta situación. Y es ahí muchas veces donde entra la situación o donde entra el incumplimiento de únicamente corregir. No estaba firmado, lo firmo. No estaba el documento, lo lleno. No sabía, lo capacito. Y ese tema es un tema, yo siempre se los he dicho, si nos ponemos a rascarle, van a salir muchas cosas, porque es muy común que una de las causas es aventarle la bronca al personal. Ves el diagrama de Chicago y dices, ah, bueno, es que las personas no sabían hacerlo. Falta de competencia. Ah, ok. Entonces, si es falta de competencia, el mecanismo que se está incumpliendo es en 7.2. Uno de los incisos me parece que es el primero, y el segundo dice, la organización debe determinar y asegurar la competencia de las personas. Y el segundo es,
Cuando las personas requieran desarrollar competencia, la organización debe de proporcionarla. Palabras más, palabras menos. Y entonces es ahí donde ya no existe mucha coherencia. Ok, sí lo capacitaste, qué bueno, pero esa es la corrección. Ahora, ¿qué es lo que te faltó? Por ejemplo, si vas a promover a un supervisor a un puesto de gerente, a un puesto de jefe, donde le vas a dar estas nuevas responsabilidades, ¿qué es lo que faltó dentro del sistema de gestión para dotarlo de todos esos conocimientos y asegurar la competencia para sus nuevas funciones? Técnicamente, probablemente, pues ha demostrado a través de los años de trabajo que sabe hacer lo que dice, ¿sí? Porque es líder, porque técnicamente conoce el producto, etcétera. Pero la parte de gestión es parte de sus nuevas funciones y habría que asegurar ese tema de competencia. Muy bien. Vamos a avanzar y bueno, en esta diapositiva no vamos a profundizar, sino no vamos a acabar el día de hoy. Existen algunas herramientas para hacer los análisis de causa, aunque realmente la norma no te pide, ninguna norma te pide que utilices alguna. Son algunos ejemplos. Faltaría, por ejemplo, las 8Ds, etcétera, 5W2H, todas las que ustedes conozcan se pueden utilizar, o lo que yo siempre les he dicho, ¿sí? Más vale una lluvia de ideas bien hecha que te vayas a meter con el mecanismo, con la herramienta más sofisticada que tú puedas ver. Vaya, una no conformidad incluso la podrías trabajar bajo el proceso de DAMAIC, bajo Six Sigma, ¿sí? Bajo lo que establecen estos lineamientos. Sin embargo, si no somos especialistas en control estadístico de procesos, si no tengo información suficiente, si no tengo personal capacitado, etcétera, pues más vale hacer una buena lluvia de ideas para determinar realmente por qué suceden las situaciones, por qué sucedió algo, ¿sí? Incluso ustedes pueden tropicalizar, como se dice aquí en México, pueden hacer una fusión de diferentes métodos. Lo importante es que les sirva a ustedes como organización, no al auditor. El auditor no va a verificar o a evaluar que lo que están haciendo cumplen, ¿sí? La bronca es cuando ves un 5 porqués y ves uno o dos porqués. Pues, espérate, y se lo avientan siempre al tema de conocimientos, o porque no conocía, o porque no tenía, no era consciente. Bueno, entonces ve qué mecanismo estás utilizando, porque incluso tal vez faltaría meter algún otro tipo de mecanismo. Bueno, tenemos acento. Y entonces entramos con el inciso C, su mismo nombre lo dice, ya determiné las causas, ya determiné no conformidades potenciales o similares. De las causas y las no conformidades similares o potenciales, establezco acciones, porque lo que no quiero es que siga pasando o que pase en un futuro, ¿sí? Lo implemento y en algún momento, en algún tiempo oportuno, la norma no te dice cuándo, lo que sí sería muy poco prudente es que fuera a través de una auditoría externa, porque el auditor externo a veces no tiene el tiempo para meterse en eso. Y además, lo que evaluamos nosotros es que ustedes estén evaluando que efectivamente ya lo evaluaron. Pero bueno, determino en qué momento evaluar la eficacia de las acciones. Y aquí es importante que nosotros comprendamos a qué se refiere con evaluar la eficacia. Evaluar la eficacia no solamente es evaluar si ya se llevó a cabo una actividad, porque esto pasa muy comúnmente. A veces se confunde en los sistemas de gestión, o las organizaciones confunden que evaluar la eficacia tiene que ver con que si yo dije que voy a dar una capacitación, ya la di, palomita. Con que si dije que voy a crear un formato, vea que ya esté creado, palomita. Con que si dije que voy a poner una cámara de seguridad, ya esté puesto, palomita, ya lo hice. No, eso no es evaluar la eficacia. Eso es dar seguimiento al punto o al inciso C. El inciso C que tenemos aquí es implementar, ¿sale? Eso es dar seguimiento de que ya se implementó lo planificado o lo que se requiere de acuerdo a lo que se estableció en el análisis. Lo que me dice o lo que nos dice en este momento la norma es que yo establezca o que yo analice de alguna manera que lo que implementé realmente me está apoyando
realmente está haciendo que ya no sucedan estas situaciones. Por ejemplo, si la no conformidad estuvo relacionada con que no se está aplicando algún mecanismo para la liberación del producto, entonces una buena forma de evaluar la eficacia es a través de un seguimiento sorpresa en diferentes lotes o a través de muestreos, un muestreo pues obviamente que sea apropiado, ¿no? En diferentes tiempos, en diferentes momentos, en diferentes turnos, con diferentes máquinas, para poder evaluar que efectivamente los mecanismos que se implementaron ya estén logrando el objetivo que sea la aplicación de los controles para liberar el producto, ¿sí? Si es un tema administrativo como el tema documental, de mantenimiento de registros, entonces igual, utilizo una muestra a lo largo de una línea de tiempo, seguimiento, para empezar a verificar diferentes expedientes y asegurar que los registros o la información documentada relacionada para mostrar evidencia de que se está haciendo algún proceso, ya se encuentra, ¿sí? Y se está haciendo de forma sistemática. Ahora, no me quiero meter en otro tema, pero debemos de recordar que las auditorías internas, o dentro de las auditorías internas, existe un requisito que dice que parte de la planificación de las auditorías se debe de considerar el resultado de auditorías previas. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy identificando en mis auditorías internas o en auditorías externas que en un proceso, que en una área existen inconsistencias de forma más recurrente, se debería, o se debe más bien, ver reflejado una consistencia o una supervisión mayor a través del mecanismo de auditorías. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema que probablemente lo veamos más adelante en algún otro webinar. Bien, entonces, haciendo un resumen del inciso D, no tenemos, evaluar la eficacia no está ligada con que ya se haya implementado, es otra actividad totalmente diferente. Siguiente punto, no tenemos, la norma no establece el tiempo para evaluar la eficacia. ¿Cuándo es el mejor tiempo? Ustedes lo tendrían que determinar y va a depender de acuerdo a la naturaleza de la actividad o del proceso en donde se encontró el incumplimiento. Por ejemplo, si es un proceso que se hace 1 o 2 veces al año, pues no lo vas a poder evaluar a la semana siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pensar en un proceso de mantenimiento, ¿sí? Que se hacen mantenimientos cada 2 meses, cada 3 meses a todos los equipos. Pues hasta dentro de 3 meses voy a poder evaluar si lo que implementé realmente ya fue eficaz. Y probablemente no baste con hacerlo una vez, probablemente yo le dé seguimiento en 2 trimestres, en 3 trimestres, ustedes van a determinar qué tanto es importante para asegurar que realmente ya se está haciendo. Vamos a pensar en un proceso, no sé, de inscripción a una escuela, que se hace una vez al año, cada 6 meses. Lo podré evaluar hasta que se lleve a cabo esa situación. Vamos a pensar en un proceso rutinario, o en una actividad rutinaria, por ejemplo, liberación de productos. Por ejemplo, aplicación de controles de calidad. Por ejemplo, recepción de materias primas. Esas actividades que se llevan a cabo de manera rutinaria, probablemente yo pueda evaluar la eficacia en un intervalo mucho más corto, ¿sí? Y dar seguimiento en diferentes momentos. Y esta parte sí es importante. Incluso en 19011 también por ahí los marca que parte de la mejora de los programas de auditoría tiene que ver con estos temas, las acciones correctivas y las no conformidades que van surgiendo. Muy bien. Bueno, y la parte más importante, ¿se acuerdan que yo les decía que en muchas ocasiones las no conformidades vuelven a ocurrir después de un tiempo? Bueno, tiene que ver precisamente con esta situación. El inciso E nos dice, a ver, si tuviste una falla, yo ya hace un momento les decía, normalmente una falla es porque dentro del sistema de gestión no hay algún mecanismo, existe un mecanismo y no es apropiado, existe el mecanismo y no se le da seguimiento, o
no se aplican los mecanismos. Ante estas situaciones, normalmente se establecen o existen motivos para desarrollar, por ejemplo, alguna revisión de los análisis de riesgos, establecer nuevos controles, establecer nuevos criterios, nuevas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, toda esta situación, por lo general, existen cambios y modificaciones dentro del sistema de gestión. La creación de un formato, bueno, ¿en qué proceso se va a aplicar? ¿En qué momento del proceso se va a aplicar este formato? Porque si solamente yo digo, se va a aplicar un formato, ese formato se queda únicamente ligado a la acción correctiva y como yo les aseguro que en las auditorías internas muy pocos auditores se meten a revisar las acciones correctivas de la auditoría pasada, nunca va a ser auditada esta situación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eventualmente, dentro de cierto tiempo, ya sea de manera interna, de manera externa, va a volver a ocurrir esta situación. ¿Por qué? Porque no se sistematiza, no se profesionaliza, no se incluyen estas acciones correctivas que ya se evaluaron como eficaces a los procesos del sistema de gestión. Y al no estar dentro de un proceso, eventualmente se diluye y a la primera de cambios, como lo que se sigue, a veces dentro de los sistemas de gestión son los procesos, esas actividades se dejan de realizar. ¿Sale? Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta antes de ir entrando con el cierre? Aquí mis amigos de Zoom, mis amigos de Facebook, ¿todo bien? Héctor dice, adelante, todo bien, excelente, gracias. Gabriela, muy bien. Israel, ¿todo bien? Por acá en Facebook. Marta, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Qué bueno, muy bien. Y entonces vamos caminando, empezamos a ver qué es lo que nos dice entonces, ya para ir finalizando el tema de las no conformidades y la acción correctiva. En 10.2.2, la misma norma nos dice que debemos de mantener información documentada. ¿Qué quiere decir? Sí o sí debemos de mantener evidencia sobre lo que ocurrió, ¿sí? Las actividades posteriores, ¿cuáles? Después de que ocurre una no conformidad, acuérdense que las actividades posteriores es, ¿qué se corrigió? ¿Sí? ¿Cuál fue la corrección? ¿Cuáles fueron las causas o cuál es el análisis de la no conformidad, si pudiera existir de forma similar o diferente? Las acciones correctivas que se emprendieron, obviamente la evaluación de la eficacia y cómo se está integrando o si es que el sistema de gestión cambió. Yo me atrevo a decir, mis queridos todos, amigos, que casi en automático, cuando existe en un 95%, cuando existe una no conformidad, 99%, casi en automático, algo del sistema de gestión cambia. Casi en automático, ¿sale? Y los resultados de las acciones correctivas. Y entonces, por ejemplo, a esto, ¿qué es lo que quiere decir? Si la acción correctiva funcionó o no funcionó. Si no funcionó, tampoco hay que ponernos mal, ¿no? No, o sea, es parte de la dinámica que se vive incluso también en la gestión de riesgos. Es, establezco y tengo ideas, ok, no funcionó por aquí, bueno, ya vimos que por aquí no va el asunto, sigue pasando esta situación, entonces vamos a tratar y vamos a probar con estas otras ideas, o probablemente dentro del análisis que llevamos a cabo, no identificamos alguna situación. Entonces, es parte de la misma dinámica y entonces dentro de mi diagrama de una acción correctiva es cuando yo determino que la acción correctiva no fue eficaz, yo lo que tengo que hacer es regresarme, pues casi hasta el análisis de causa. ¿Sale, vale? Muy bien. Bueno. Cris por aquí está comentando en Facebook algo interesante. Antes de terminar, dice, ¿se puede medir la eficacia en una revisión por la dirección? Mira, Cris, yo creo que no, y te explico por qué. Porque en la revisión directiva,
parte de lo que se revisaría es el resultado de las acciones correctivas. ¿Qué quiere decir? Al director lo que le vas a pasar es, ¿funcionó o no funcionó? Y si no funcionó, se tienen que tomar decisiones en el momento. Así de sencillo. Entonces, lo veo complicado que en una revisión directiva sea el momento, porque el director no se va a poner a revisar expedientes, o digo, hay directores que sí lo hacen, ¿no? No se va a ir a planta a estar tomando muestras, etcétera, ¿no? El director lo que quiere saber es si funcionó o no funcionó las acciones correctivas.